tomes asiento, por favor. Pues gracias a Dios hoy tenemos de nuevo la visita de nuestro hermano Quique Politrón. Él es también parte del grupo de ancianos de nuestra iglesia. Entre tantas cosas que hace, porque realmente sabemos que tiene a su cargo y hace muchas cosas allá en la central. Le damos la más cordial de las bienvenidas. Nos va a dar la segunda parte de su mensaje. Buenas noches, hermanos. Le doy gracias a Dios por la oportunidad que me da de estar aquí nuevamente con ustedes. Para mí es un gozo y una bendición poder estar aquí. Ahorita que mientras adorábamos al Señor, recordé que nos dice la palabra que nuestra adoración es como sube delante de la presencia con olor fragante. Nuestras adoraciones son como perfume para el Señor y se goza cuando el pueblo del Señor le adora. Y a propósito del perfume, ¿verdad? Me acordé en una ocasión, allá en un pueblito, había un misionero que estaba predicando la palabra del Señor y le encantaba visitar a los hermanos, a sus hogares. Y en una ocasión iba a visitar a una pareja que vivía en lo alto de un cerro. Y los hermanos de la casa, cuando vieron que venía el misionero, le dijo el esposo a la señora, le dice, oye, llégale, ahí viene el misionero, esconde el queso, pues ya ves que siempre que viene se lo come. Entonces, pues la hermana, ¿verdad?, fue y escondió el queso. Y siguieron viéndolo por la ventana, ahí cómo iba acercándose. Y de repente vieron que pegaba unos brincos de un lado a otro el misionero y pues les tomó de sorpresa. Ya cuando llegó a la casa le preguntaron, oye hermano, pues, ¿por qué brincaba tanto? Dice, no, es que cuando venía cruzando el arroyo, me salió una víbora, y pues pegué unos brincos porque, pues, para que no me mordiera. Y le dice el hermano, le dice, ¿y estaba grande la víbora? Pues sí, estaba como de aquí al queso. Se les olvidó, ¿verdad?, que el queso huele también. El hermano ya tenía bien afinado el olfato para oler el queso, ¿verdad? Entonces, así también nosotros, ¿verdad?, delante de la presencia de Dios, también nosotros debemos de dar un olor fragante para Dios, que nuestra vida sea como un perfume para el Señor. Y bueno, vamos a continuar con el tema de la semana pasada. Ya vimos la primera parte. El título del mensaje es David de pastor a rey. Ya vimos la parte cuando Dios llama a David, cuando Samuel, ahí en las notas me equivoqué, Samuel unge a David cuando él aún era muy joven, aproximadamente entre 12 y 15 años de edad tenías David, cuando Samuel va y lo unge. Y esto fue a consecuencia de que Saúl, que era el rey que el pueblo de Israel había escogido para que los gobernara, pues se apartó de la presencia de Dios, hizo cosas que a Dios no le agradaron y Dios lo desechó. Y Dios le dice a Samuel que vaya y unja a uno de los hijos de Isaí allá en Belén. Y cuando él va, pues empieza a ver a los hijos de Isaí, que eran 8 hijos, y empieza a ver desde el mayor hasta el menor, y Dios no le dice, no, ninguno de estos es. Ya habían pasado 7, le dice a Isaí, ¿tienes algún otro hijo? Y él dice, sí, está el más pequeño, pero ahí anda cuidando las ovejas en el campo. Y le dice, pues manda a traerlo, le dice, porque no nos vamos a mover de aquí hasta que no pasen todos tus hijos. Y cuando David llega delante de Samuel, Dios le dice a Samuel, este es el que yo he elegido, a este que ni siquiera lo habían invitado, es el que yo me elegí para rey, úngelo, porque él va a ser rey de Israel. Y decíamos que esto fue cuando David tenía entre 12 y 15 años, y cuando David comienza a reinar en Israel, David tenía 30 años, entonces pasaron 15 años desde que David es ungido hasta que David toma el trono. Y
pasó muchas cosas en su vida, pero David nunca se apresuró. David sabía que la única forma en que él podía llegar a ser rey es que Saúl muriera. Y aunque David tuvo oportunidad de matar a Saúl, justamente porque Saúl lo quería matar a él, como lo vimos la semana pasada, David nunca se apresuró y él siempre esperó al tiempo de Dios. Y él incluso decía: yo no voy a levantar la mano ni voy a herir al ungido de Jehová, porque es el ungido de Jehová. Entonces vimos esa parte, que David fue odiado por Saúl por celos, porque la gente comenzaba a querer más a David que a Saúl, y él tuvo celos, ¿no? Después vimos que cuando David va a pelear contra Goliat, ahí comenzó todo este problema de los celos, porque David vence a Goliat y la gente empezaba a victoriar la hazaña que había hecho David, aun cuando él no estaba dentro de la milicia en ese momento, pero él pudo derrotar al gigante Goliat. Entonces, hoy vamos a continuar con el tema ya cuando David toma el trono. Decíamos la semana pasada que David pues fue escogido por Dios y él tuvo un corazón conforme a Dios, pero aún así él cometió errores, no fue perfecto, y hoy vamos a ver algunos de esos errores que David cometió. Pero lo importante aquí es que David cometía errores, pero no se quedaba ahí tirado, sino que se levantaba, hacía lo que tenía que hacer para levantarse y seguir adelante con el trabajo, con el ministerio que Dios le dio. Y bueno, también quiero agradecer a nuestro hermano Pedro, que me hizo la invitación. Bueno, voy a ver ahí el teléfono porque yo sé que no está aquí, ¿verdad? Y le mando un saludo a Pedro, y qué bueno que ya me aclararon qué andas haciendo en el extranjero, porque cuando me decías que estabas en el extranjero yo creí que estabas en la hermana República del Hongo. Dije, este Pedro anda dirigiendo desde allá, desde el Hongo, ¿verdad? Gracias a Dios, Pedro, que estás bien y que estás trabajando, y te mandamos un saludo, ¿verdad? Yo creo que todos los varones. No te creas, es broma lo del Hongo, ¿verdad? Y bueno, vamos a orar para darle gracias a Dios por esta oportunidad. Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Yo sé que tú tienes algo grande para ellos. Yo sé que tu Espíritu Santo está aquí y está ministrando cada vida y cada corazón. Y sé que no vamos a salir igual que como entramos, sino que vamos a salir bendecidos y con una palabra fresca en nuestras vidas, con una bendición especial de parte tuya. Que tu Espíritu Santo, que está aquí paseándose entre nosotros y en nosotros, sea el que obre y el que dirija mis labios, mis palabras, para que sean de bendición a tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. Bueno, vamos a leer primeramente en 2 de Samuel, capítulo 5, versículos 1 al 3. Dice: vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo: henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos, y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además Jehová te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel, y tú serás príncipe sobre Israel. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años. El versículo 5, en Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel. Ok, entonces si vemos en estos versículos, cuando los ancianos vienen y buscan a David para ungirlo como rey,
él ya tenía 7 años y medio reinando en Judá. Y en el resto de Israel había otro rey que se había levantado después de Saúl. Pero lo curioso es que los ancianos van con David después de este tiempo para nombrarlo rey. Y es algo similar a cuando nosotros agotamos todos nuestros recursos y cuando ya no tenemos otro recurso, cuando ya no tenemos otra salida, vamos con Jesús y le pedimos la ayuda a Él. Estos hombres hicieron algo parecido con David. Ellos, aun cuando sabían que David era el escogido por Dios, ellos pues no confiaban en David como rey. Antes de esto, solo una de las tribus de Israel reconoció a David como rey. Las otras tribus reconocieron al rey pretendiente Isboset, un hijo de Saúl. Isboset fue asesinado, como se registra en 2 de Samuel 4. Así que ahora las tribus se unen a David. Entonces, todas las demás tribus dijeron, no, nosotros queremos a un descendiente de Saúl, y lo nombraron su rey. Sin embargo, este hombre fue asesinado y ahora sí fueron a reconocer a David, ¿verdad? Entonces, es triste que solo lo hayan buscado David cuando su elección anterior ya no la tenían, cuando les fue arrebatada. Es como cuando nosotros reconocemos a Jesús ya como la última opción, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que esta gente veía o quería ver en David? ¿Cuáles eran las características de David como un buen líder? Primero que nada, un líder debe pertenecer al pueblo de Dios en herencia y corazón. ¿Se acuerdan cuando vimos la semana pasada de cuando David se hace loco? ¿Verdad? Que tuvo temor y dijeron, no, pues este es el que del que cantan, Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000, vamos a llevarlo delante del rey para que le dé cuello, ¿verdad? Y David dijo, no, pues aquí me van a matar, ¿verdad? Y él fingió estar loco, se hizo a loco, ¿verdad? Dice que pues se ensució la ropa y empezó a babear cuando fue delante del rey, y el rey se enojó y dijo, ¿para qué me traen otro loco? Pues aquí ya hay muchos, ¿verdad? Y de ahí puede ser que salió, ¿verdad?, la frase, hazte al loco, ¿verdad? Porque David se hizo al loco. Pero como les decía, en todo esto, David siempre fue un israelita, David siempre fue un hijo de Dios y siempre respetó todo lo referente a Israel. Incluso, como les decía, nunca trató de adelantar su tiempo, siempre se esperó al tiempo de Dios y respetó lo que Dios había levantado, en este caso a Saúl, aun cuando Dios ya lo había desechado, pero para David seguía siendo el ungido y él lo respetó. Entonces David era un hombre que amaba a su pueblo en herencia y corazón. Número 2, un líder debe demostrar capacidad y habilidad para dirigir. ¿Recuerdan cómo era el primer ejército que tuvo David? Alguien que me diga, ¿quiénes eran los que integraban el primer? Puros malandros, ¿verdad? Puro desechado. Decíamos que eran los que estaban bien endeudados, los que estaban amargados, todos los que tenían problemas. Fue el primer ejército de David y lo supo dirigir. Imagínense para una persona lidiar con puros amargados. Si él decía, no, que vamos para acá, no, pero ¿para qué vamos? Pues si ya nos van a ganar y todo. ¿Cómo animas, verdad, a alguien que está por los suelos? Sin embargo, David lo supo levantar y de esos formó un ejército triunfador, un ejército que vencía, un ejército que ganaba batallas. Entonces, David tenía la capacidad y la habilidad para dirigir. Si podía dirigir a ellos, podía dirigir a cualquiera. Número 3,
un líder, y considero que es uno de los más importantes, un líder debe tener un llamado de Dios evidente. Se debe de ver que el líder tiene un llamado de Dios. Y en este caso, toda la gente reconocía que David era el elegido de parte de Dios, que Dios estaba con él. Los demás le decían, oye, pues mátalo, o sea, Dios te lo está poniendo aquí, acaba con él. Y David le dice, no, líbreme Jehová de poner mi mano sobre el ungido. Y no lo entendían, pero a su tiempo lo entendieron. Entonces, era evidente que Dios había llamado a David. Entonces, el reino de David duró 40 años. Dice el verso 4 y 5, era David de 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. 40 años, hermanos. ¿Qué tanto no pudo haber pasado David en 40 años? Me encanta cuando, si no estoy equivocado, cuando Juan dice, ¿verdad? Si todas las cosas que Jesús hizo se hubieran escrito, no cabrían los libros, ¿verdad? De tantas cosas que Jesús hizo. Y es cierto, pero también si todas las cosas que hizo David se hubieran escrito, ¿verdad? También habría muchísimos libros, ¿verdad? Entonces, David, como les decía, fue elegido por Dios, fue ungido por Dios, pero eso no lo hacía menos humano. Todos sabemos que Jesús es y fue 100% hombre y 100% Dios. Y eso no está en tela de juicio. En el caso de David, todos sabemos que fue 100% hombre y 0% Dios, ¿verdad? Fue 100% hombre. Entonces, como hombre, pues era vulnerable a cometer toda clase de errores como lo somos nosotros ahora. Entonces, como ser humano, él le falló a Dios. Como padre también falló. Y como rey también falló. Y vamos a ver esas tres fallas, que yo creo que tuvo muchas, pero estas tres son las que más resalta la Biblia y que me gustaría que nosotros viéramos. Primero que nada, David como hombre. Dice en 2 Samuel 11, del 1 al 5, en la primavera, que era la época en que los reyes salían de campaña, David mandó a Joab con la guardia real y todo el ejército de Israel para que aniquilara a los amonitas y sitiara la ciudad de Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Qué importante, porque aquí lo menciona como si fuera la temporada de guerra, ¿no? O sea, dice, en la primavera, que era la época en que los reyes salían de campaña. Así como ahora vemos que la temporada de béisbol, la temporada de fútbol, pues en ese tiempo era la temporada de guerra y salían los reyes a pelear y tratar de conquistar otras ciudades, otros pueblos. En este caso, la instrucción era que aniquilara a los amonitas, pero lo importante aquí es que dice que David se quedó en Jerusalén. La semana pasada al final les comentaba que las guerras o las batallas que David perdió fueron aquellas que nunca luchó. Y en esta ocasión él se queda ahí, él no pelea, no sale a pelear. Quizás no era necesario que él fuera, a lo mejor sus capitanes querían protegerlo para que estuviera a salvo, que estuviera en la ciudad. No lo sabemos, pero aquí lo que dice es que él se quedó en Jerusalén. Y usted sabe que cuando más estamos expuestos a caer,
es cuando estamos desocupados. Por ahí decía alguien que mente desocupada es taller de Satanás, ¿verdad? Porque nomás estamos pensando en qué hacer. Y en este caso dice que una tarde, al levantarse David de la cama, comenzó a pasearse por la azotea del palacio y desde ahí vio una mujer que se estaba bañando. La mujer era sumamente hermosa, por lo que David mandó que averiguaran quién era y le informaron: se trata de Betsabé, que es hija de Elián y esposa de Urías el hitita. Entonces David ordenó que la llevaran a su presencia, y cuando Betsabé llegó, él se acostó con ella. Después de eso, ella volvió a su casa. Hacía poco que Betsabé se había purificado de su menstruación, así que quedó embarazada y se lo hizo saber a David. Entonces, David ve a esta mujer y le agrada y manda que se la traigan y tiene relaciones con ella. Y la consecuencia de esto fue un embarazo. Y aquí vienen más cosas que se desencadenan a raíz de esto. David empieza a maquinar cómo zafarse de esto. Todos sabemos que la ley era clara. El adulterio se castigaba con la muerte, ¿verdad? Apedrearlo. Y el rey no estaba por encima de la ley. Entonces David empieza a planear cómo escaparse de esta situación. Y pues el esposo de esta mujer andaba ya en la guerra y él manda que lo traigan con la intención de que este hombre se acostara con su mujer y hacerlo responsable del hijo de David, perdón. Entonces cuando viene este hombre y David le dice: vete a tu casa, te doy permiso que vayas a tu casa. Este hombre dice: no, ¿cómo yo me voy a ir a estar con mi mujer a gusto cuando allá el pueblo se está matando? Y no lo pudo hacer, que se fuera a su casa y se quedó ahí en el palacio. Entonces pues David dice: bueno, pues no me funcionó el plan. Y ahora lo que hace es que lo regresa a la batalla, pero le da instrucciones al que estaba dirigiendo la batalla de que lo pusiera en la primera fila para que lo matara. Entonces, ya no nomás era adúltero, ahora ya también era asesino. Había mandado matar a un hombre para cubrir su pecado. Y aquí una parte que me gusta es cuando viene Natán, ya no estaba Samuel, y Natán era el profeta, y Natán sabía que no podía llegar directamente a David y decirle: eres un pecador, adulteraste, sabía que no podía llegar así directamente y decírselo porque podía morir. Podía desencadenar la furia del rey y el rey podía mandarlo matar. Entonces él, me imagino que le pidió la dirección a Dios y pues, ¿cómo le llegó al rey? ¿Verdad? Y me agrada mucho, me gusta mucho la astucia de este hombre para decirle la verdad al rey. Y llega el profeta Natán y le dice a David: fíjate que había un hombre que tenía muchas ovejas y mucho ganado, era muy rico, y había otro hombre que solamente tenía una oveja. Dice: y en una ocasión vino una visita muy importante con el rico, y le ofrece un banquete, pero no de su ganado. Va y le quita la única oveja que tenía el otro hombre, que la cuidaba como si fuera su hija, y la ofrece de banquete al invitado. Y le dice: ¿tú qué harías? Y David se enfurece y le dice: no, este hombre es digno de la muerte. Y le dice el profeta: tú eres ese, tú eres ese, tú eres rey y tú podías tener cualquier mujer de toda la nación
que fuera libre y escogiste a la mujer de este hombre. Escogiste a una que estaba casada y que no te correspondía. Y David pues reconoce su pecado y pues se arrepiente. Y nosotros cuando caemos, y todos hemos caído en alguna ocasión, y nos arrepentimos, Dios nos levanta. Puede que nuestro pecado tenga consecuencias, puede que no. En el caso de David, tuvo consecuencias. Y David, siempre que estaba metido en un problema, él siempre apelaba a Dios. Él siempre decía, yo prefiero que me juzgue Dios a que me juzguen los hombres. Porque los hombres van a ser feroces conmigo y me van a aplicar la ley tal, o sea, como dice. Pero dice, pero Dios quizás tenga misericordia de mí y no me pague con mal el mal que yo hice. Y en esta ocasión Dios le dice, ¿sabes qué? Va a haber consecuencias. Y la consecuencia fue que murió el hijo que David había engendrado con esta mujer. Y mientras estaba su hijo al borde de la muerte, dice la Escritura que David no comía, David estaba pues prácticamente tirado en el suelo, orando a Dios y esperando que Dios tuviera misericordia y salvara a su hijo. Y venían los sirvientes de David y le decían, Señor, come algo, o sea, anímate, te vas a enfermar. Y David les decía, no, o sea, hasta que no sepa qué pase con mi hijo. Y finalmente el hijo de David muere. Y entonces le dan la noticia a David, le dicen, ¿sabes que tu hijo ya murió? David se levanta, se lava, se cambia. Y los hombres decían, no te entiendo, o sea, no te entendemos. Mientras tu hijo estaba enfermo, tú no comías, tú no hacías nada. Y ahora que te decimos que ha muerto, tú te levantas, te lavas, comes. Y David les dice, mientras mi hijo estaba al borde de la muerte, yo oraba a Dios y Dios podía salvarlo. Pero ahora que ha muerto, ya no puedo hacer nada. Ahora, yo voy a ir a donde está mi hijo, pero mi hijo no puede venir conmigo. O sea, hablando de que algún día él iba a ver a su hijo cuando él muriera, pero ya no podía hacer nada por su hijo. Y este tipo de cosas son las cosas que la gente no entendía. Y por eso la Biblia nos dice que David tenía un corazón conforme a Dios. No porque fuera perfecto, sino porque su arrepentimiento era genuino y se levantaba y Dios lo volvía a levantar y Dios lo volvía a fortalecer y Dios le seguía dando las victorias. Entonces, esta fue una de las fallas que David tuvo y que la Biblia nos narra como importantes. Lo importante aquí es que David se arrepintió. En el Salmo 51, 1 y 2 dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Este salmo David lo escribió cuando estaba pasando por ese momento, cuando había pecado con Betsabé y sabía él que merecía la muerte. Hay muchas cosas que nosotros hemos hecho y que si estuviéramos bajo la ley ya nos hubieran lapidado más de una vez. Pero qué bueno que Dios en su infinita misericordia mandó a su Hijo para ser sacrificado para que nuestros pecados fueran perdonados. Entonces, qué bueno es Dios para con nosotros.
Ahora, David como padre, ya vimos que como hombre tenía debilidades igual que nosotros las tenemos, ¿no? Nadie está exento a debilidades como hombre. Ahora, como padre, nosotros sabemos que en aquel tiempo se acostumbraba que el rey pues tenía varias esposas y tenía hijos con una o con la otra, ¿verdad? Y esto desencadenaba muchas veces que hubiera celos entre los hermanos, que hubiera disputas de quién va a tomar el trono, ¿verdad? Y por qué él, y por qué no él. Y empezaron, ¿verdad? Y la Biblia nos narra que en una ocasión uno de los hijos de David se enamora de una de sus hermanas. Obviamente no eran hermanos de la misma mamá, pero sí eran hijos de David. Entonces se enamora de la muchacha y llega hasta el grado de que abusa de ella. Y su hermano se entera e intenta matar o lo mata, ¿no? al otro de sus hermanos. Y se desencadena ahí una maraña de problemas que afectan a David como padre, pero que lleva a que uno de sus hijos, Absalón, intenta tomar el trono de David, intenta derrocar a David como rey. Y este hombre, Absalón, hijo de David, fue muy astuto porque dice que cuando iba la gente a llevar un problema delante del rey, este hombre salía al encuentro de esta persona y le decía, pues ¿cuál es tu problema? No, que fíjate que tengo este problema. Y él le decía, si hubiera alguien aquí representante del rey, te podrían atender, pero no lo hay. Y él empezaba como que a quitarle esa atención a David y empezar a crecer él como el solucionador de problemas y empezaba a ganarse la simpatía de la gente. Y pues esto afectaba la imagen de David como rey. Y llega hasta oídos de David y le dice, fíjate que tu hijo Absalón está intentando hacer esto, te quiere derrocar como rey. Entonces David pues le da miedo, David teme por su vida y por la vida de todas las personas. Y dice en segundo de Samuel 15, 13 y 14, un mensajero fue a decirle a David que los israelitas estaban haciéndose partidarios de Absalón. Entonces David ordenó a todos los oficiales que estaban con él en Jerusalén, huyamos ahora mismo o no podremos escapar de Absalón. Vamos, dense prisa, no sea que nos alcance y nos cause mucho daño y mate a filo de espada a todos en la ciudad. A tal grado podía llegar Absalón que a matar no solamente a su padre, sino a toda la gente que servía al rey, y huyeron de ahí. Pero aún así, Dios seguía estando con David. Cuando Absalón llegó hasta donde estaba David y hay un enfrentamiento, hay una pelea, dice la Escritura que el ejército que iba con David derrotó al ejército que iba con Absalón. Y en la huida, Absalón iba montado en una mula y se quedó atorado, como era un hombre de pelo largo, una cabellera larga, se quedó atorado en un árbol. Y ahí lo vio uno de los soldados. Pero como padres, lo último que queremos para nuestros hijos es lo malo. Siempre vamos a querer lo bueno para nuestros hijos. Y las palabras de David hacia los hombres que iban con él, hacia su ejército, les dijo, no maltraten al muchacho. O sea, acaben con el ejército, pero a Absalón no lo maltraten. Entonces cuando el soldado vio a Absalón ahí colgado del árbol, ahí lo dejó y se fue con el general y le dijo, ¿sabe qué? Allá en un árbol miré a Absalón colgado. Y le dice el general, ¿por qué no lo mataste? Yo te hubiera dado 10 monedas de plata. Y le dice, aunque me dieras 1000,
las instrucciones del rey fue que no le hiciéramos daño al muchacho. Y este hombre va, el general va y dice que se lleva 3 lanzas, y ahí donde estaba Absalón colgado, ahí lo mata. Y cuando van y le dicen a David, ¿sabes que tu hijo ha muerto? David lamenta mucho la muerte de su hijo. ¿Por qué creen ustedes que David lamenta la muerte de su hijo? Porque lo amaba. ¿De quién creen ustedes que fue el error de que pasara eso con su hijo? ¿De Absalón o de David? De David, ¿verdad? O sea, muchas veces los errores que cometen nuestros hijos son a consecuencia de los errores que cometemos nosotros como padres. Obviamente llega una edad en que ellos ya deciden y pues cada quien toma sus decisiones, pero mucho de lo que ellos deciden en un futuro es a consecuencia de lo que nosotros les enseñamos en el pasado. Entonces, David reconoce que el muchacho era bueno y que mucha de la culpa de lo que pasó la tuvo él como padre. Ahora, yo investigué un poquito acerca de los errores que cometemos nosotros o los más comunes que cometemos como padres, y aquí están, son 5. Primero que nada, que no los escuchamos. No escuchamos a nuestros hijos cuando ellos quieren hablar con nosotros. Sobre todo cuando están pequeños, ¿no? A veces decimos, no, allá vete a ver la tele, o toma, ahí te va mi teléfono, ponte allá un rato. Y no los escuchamos. Y cuando crecen, ahora sí queremos platicar con ellos, y ahora los que no nos quieren escuchar son ellos, ¿no? Entonces, ese es uno de los errores, que no los escuchamos. Número 2, no les premias, pero sí les castigas. Muchas veces no reconocemos los logros de ellos, pero sí castigamos por sus errores. Número 3, los comparas y los etiquetas. Qué pesada era la vida del hijo de un rey que sabía que él era el que seguía en la línea al trono. Aún hoy en nuestros días, cuando hay un reinado como por ejemplo el de Inglaterra o el de la Gran Bretaña, que sabemos que ese de los hijos es el que sigue al trono, es diferente la vida que él lleva de la de todos los demás hijos. La carga más pesada la lleva esa persona porque es el que continúa en el trono. Aunque con la reina Isabel yo creo que se van a morir todos, ¿no? Pero bueno, es pesado la vida del heredero, y muchas veces se les comparaba, no, pues que fíjate que tu hermano, o porque no eres como tu hermano. Y muchas veces nosotros cometemos ese mismo error al comparar a nuestros hijos con otro de nuestros hijos, o a veces con los hijos de otras personas. Entonces, no debemos de cometer ese error como padres, y mucho menos etiquetarlos, ¿no? Muchas veces tienen malas calificaciones, no, pues es que tú no estudias, tú no sirves para eso, mejor deberías de trabajar, y muchas veces hasta llegamos a cometer el error de llamarlos burros o cosas así, ¿no? Espero que ya no pase, ¿no? Pero muchas veces cometemos ese tipo de errores y etiquetamos a nuestros hijos, y la verdad no debemos de hacerlo, porque primero que nada son nuestros hijos, y número 2 son hijos de Dios también. Entonces, no cometer ese error de etiquetarlos. Número 4, le gritas. Gritarle a nuestros hijos. Y número 5, les metes prisa. Queremos que
que hagan las cosas como si ya tuvieran una edad más avanzada. A eso se refiere con meterles prisa, ¿verdad? Que queremos que crezca, o sea, son niños y ya queremos que hagan cosas como de adulto, ¿verdad? Y es muy común a veces con las niñas, la forma como las viste la mamá, la forma como las maquilla la mamá, a veces cuando son unas niñas. Entonces, queremos apresurar, ¿verdad? Pero también nosotros como padres a veces queremos que ya hagan actividades o tareas como si ya fueran grandes, cuando son niños, y debemos dejar que disfruten también su niñez. Me acuerdo cuando hace algunos años, cuando iba a varones allá en Central, mi esposa estaba estudiando en el instituto aquí los lunes y los martes, y teníamos un solo carro. Y obviamente pues mi esposa se lo traía, ¿verdad? Me dejaba pincel. Y me acuerdo cuando iba a varones que pues yo agarraba un taxi y me bajaba en el periférico. Pero ya de ahí, de ese tramo hasta arriba, pues era caminando. Y mi hijo, el que ahorita está en la prepa, él tenía yo creo como unos 10 años en ese tiempo y estaba gordito. Y a veces yo la pensaba y decía, no, pues es que subir la rampa esa y pues se va a cansar y pues no lo voy a cargar, ¿verdad? Entonces, pero lo que más me gustaba es que cada lunes él era el que me animaba a ir a varones. Lejos de pensar, vamos a subir la rampa y me voy a cansar, él era el que me animaba, papá, vámonos, ya se nos hace tarde para ir a varones. Y pues ahí yo a veces sí la pensaba y decía, híjole, va a estar bien cansada la subida. Pero bueno, ya que llegábamos al servicio y Dios empezaba a derramar de su presencia, se me olvidaba la caminada, ¿verdad? Pero lo que me gustaba era que mi hijo era el que me motivaba a mí, era el que me animaba para que yo fuera los lunes a varones. Y todo eso se queda en la vida de nuestros hijos. El hecho de que traigamos a nuestros hijos aquí a varones, aun cuando son pequeños, se queda en sus vidas y eso es algo que ellos van a continuar. Me acordé de un hermano que fue a predicar una iglesia y bueno, recordando lo que dije la otra vez de que del hermano ese que predicaba bien mucho, que duraba mucho, de la pastilla. Y llegó a una iglesia y le dijo, hermano, ¿y como cuánto tiempo tengo? Le hace, porque yo duro mucho. Y le hace, no, pues usted puede durar el tiempo que quiera. Le hace, nosotros vamos a las 9. Así que si quería se quedaba ahí toda la noche, ¿verdad? Pero se iba a quedar solo. David fue un hombre perfecto, pero aún así Dios dijo que era un hombre, David fue un hombre imperfecto, pero aún así Dios dijo que era un hombre conforme al corazón de Jehová. David no fue un padre perfecto, pero aún así de su descendencia nació el Salvador del mundo, el que había de reinar eternamente. Segunda de Samuel 7:16. David no fue el rey perfecto, pero aún así Dios lo acompañó y le permitió heredar el trono a su hijo Salomón. David como rey también cometió un error. Cuando Saúl empezó a hacer cosas que le desagradaban a Dios, eran cosas que Dios no le mandaba. Dios le decía, haz esto, y Saúl hacía otra cosa, desobedecía a Dios. En este caso, dice, ahorita lo voy a ver, aquí se me revolvieron unas hojas, pero, dice, el ángel acusador se puso en contra de los israelitas e incitó a David a hacer un censo de Israel. Entonces David ordenó a Joab y a los jefes del pueblo, vayan y hagan el censo de Israel desde Beerseba hasta Dan y tráigame el informe para que yo sepa cuántos son. Pero Joab respondió, que el Señor aumente su pueblo 100 veces más de lo que es ahora, pero ¿acaso no son todos ellos servidores de su majestad? ¿Para qué desea esto su majestad? ¿Para qué hacerse culpable Israel? Sin embargo, la orden del rey se impuso a Joab
y éste se retiró, recorrió todo Israel y regresó a Jerusalén. Joab entregó a David las cifras del censo de la población y resultó que en todo Israel había 1.100.000 hombres aptos para la guerra y 470.000 en Judá, pero no se incluyó en el censo a las tribus de Leví y de Benjamín, porque a Joab no le gustó la orden del rey. A Dios pareció mal todo esto y mandó un castigo a Israel. Pero David confesó a Dios: he cometido un grave pecado al hacer esto, pero te ruego que me perdones ahora el pecado de este siervo tuyo, pues me he portado como un necio. Entonces el Señor dijo a Gad, vidente al servicio de David: ve a ver a David y dile de mi parte que le propongo 3 cosas, y que escoja la que él quiera que yo haga. Gad fue a ver a David y le dijo: esto dice el Señor, escoge entre 3 años de hambre, 3 meses de derrota perseguido por la espada de tus enemigos, o 3 días de peste en el país bajo la espada del Señor, con el ángel del Señor causando estragos en todo el territorio de Israel. Decide ahora lo que has de responder al que me ha enviado. Fue así como la catafixia, ¿no? Pero pues por lo menos en la catafixia había uno bueno. Aquí las 3 eran malas, ¿no? Ahorita le paso. Híjole, se me pasó a apuntarlo. No apunté según yo sí lo había apuntado, pero es en Primero de Crónicas 21, pero no recuerdo todos los versículos. Son los primeros y después puse otro al final, pero es en primero de Crónicas 21. Ok, entonces Dios le da estas 3 opciones a David. Imagínense la carga para David de escoger entre estas 3, ¿no? No debe de haber sido una decisión fácil, porque las 3 eran malas no solamente para David, sino también para el pueblo. 3 años de hambre. A veces no aguantamos ni 3 horas de hambre, menos 3 años. Y luego le dice 3 meses de derrota. Para un rey que era guerrero y estaba acostumbrado a las victorias, imagínense 3 meses de derrotas continuas, una tras otra. O le dice, o 3 días de peste. ¿Cuál pareciera la mejor de lo peor? La de 3 días, ¿verdad? ¿Saben cuál fue la consecuencia de la decisión de David de escoger esta de 3 días? 70,000 hombres murieron a causa de la peste, por la necedad de un hombre. A veces nuestras necedades pueden afectar nuestra vida o también de la vida de los que nos rodean. Entonces, tengamos cuidado como líderes de nuestras decisiones, consultarlas a Dios y esperar la respuesta de Dios, porque una necedad puede traer consecuencias graves para los que estamos dirigiendo. En este caso, 70,000 hombres murieron. Y solamente fueron 3 días. No he visto las cifras de todas las víctimas de la peste, ¿verdad?, que nos afectó del 2020 para acá. Deben de ser muchísimas. Pero imagínense la gravedad de esta peste para que en 3 días murieran 70,000 personas. Dice, entonces mandó el Señor una peste sobre Israel y cayeron muertos 70,000 israelitas, y mandó
Dios un ángel para destruir Jerusalén. Pero cuando la estaba destruyendo, el Señor lo vio y le pesó aquel daño y ordenó al ángel que estaba hiriendo: basta ya, no sigas. O sea, aparte de los 70,000 hombres que murieron, Dios iba a destruir todo Jerusalén. Pero cuando vio el daño que estaba causando, le pesó a Dios. ¿Se acuerdan cuando Jesús mira Jerusalén así desde una parte alta y dice: Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y los apedreas, ¿cuántas veces yo quise juntarte como la gallina cuida a sus polluelos, pero no quisiste? Dios siempre quiere lo mejor para nosotros, hermanos. Y sin duda para David también lo quería. Pero la necedad nos puede llevar a cometer errores que pueden costar muy caros. Entonces, busquemos siempre alinearnos a la voluntad de Dios. Todos somos líderes, a lo mejor no aquí en la iglesia, pero en nuestro hogar somos líderes y también tomamos decisiones. Buenas o malas, afectan a nuestra familia. Y también podemos cometer necedades que afectan a nuestra esposa, a nuestros hijos. Y Dios quiere lo mejor para nosotros. Él quiere llevarnos a un nivel más alto. Entonces, acerquémonos al Señor. Vamos a orar, hermanos. Amado Dios, te doy gracias porque sé que tú estás aquí con nosotros. Y sé que a través de la vida de David, tú has bendecido nuestras vidas. Gracias porque nos muestras toda nuestra debilidad como seres humanos, pero también nos muestras todo tu poder como un Dios que levanta a su Hijo, que levanta a su pueblo y que ama a su iglesia. En esta noche te pido que bendigas la vida de cada uno de mis hermanos, en todas las áreas, como padre, como líder, como hombre, que tú los bendigas y que nuestras decisiones estén alineadas a tu voluntad, Señor. Ayúdanos. Somos vulnerables sin ti, pero contigo somos más que vencedores. Contigo tenemos la victoria segura. No permitas que nos apartemos de ti, Señor. Que sigamos adelante en tu camino y que nuestra familia sea tuya, Señor, a través de nuestro testimonio. Si nuestras esposas no son convertidas aún, que a través de nuestro testimonio puedan convertirse a ti. Si nuestros hijos no son convertidos aún, que a través de nuestro testimonio puedan convertirse a ti. Y que nuestro corazón siempre sea conforme a tu voluntad y conforme a tu corazón, Señor. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga.